dicen, pero ¿qué pongo acá? La carga positiva, negativa. No, uno pone primero uno pone la expresión de potencial, porque le interesa la diferencia potencial. ¿Sí? Por lo general ustedes ya saben para dónde va a ir y cuál va a estar a menor o mayor potencial dependiendo de cómo esté la carga. Pero en realidad lo que en la capacidad es distinto, la capacidad tiene que ser positiva. ¿Está? Si le da un valor de capacidad negativa es porque pusieron un voltaje negativo y es positivo o al revés. Y bueno, ya está. Digamos, lo único que hacen es tachar al menos y se queda. ¿Sí? El valor de la... Ustedes ponen acá diferencia potencial. Claro, diferencia potencial y le da un valor. Ese valor, si le llega a dar negativo, seguro que está bien su intensidad, pero si está negativo, tachen el menos. De la capacidad positiva, un valor positivo. ¿Sí? Relaciona la diferencia potencial con las cargas. Una Q y la otra menos Q. Conceptos, pongan siempre positivo acá y negativo acá. Diferencia potencial positiva y le da la capacidad. Y ya está. Este caso es la cuenta re sencilla. Coulomb sobre volt es faradio. ¿Sí? Así que directamente si tienen Coulomb, tienen volt, van a obtener faradio. Básicamente el 10 se va con ese 10 y les queda 10 menos 6. Para la capacidad va a ser 10 menos 6 megahertz. ¿Sí? O sea, 10 microfarads. Vamos a usar el micro porque muchas veces en los laboratorios de esos vienen los capacitores en laboratorio vienen sin microfarads porque al final son de ese orden. Milifaradio, he visto por ahí algunos faradios. No es fácil ver todo esto un faradio. Bueno, esta es la respuesta. 10 no, 1 microfaradio. 10 a menos 6 faradios, 1 microfaradio. 10 a menos 5 hubiera sido 10. Bueno, ahora ya encontré la capacidad. Ahora dice, ¿qué pasa si la diferencia potencial aumenta entre los conductores que conforman el condensador? Saben que ahora tengo 100 y menos 100 microfarads. ¿Sí? Como les dije antes, la capacidad no cambia, lo que va a cambiar es justamente el voltaje. Entonces, si yo aumento la carga, va a tener que aumentar el voltaje para que esto me quede. ¿Sí? Entonces, el punto A, obtengo esto, y en el punto B, obtengo que la diferencia de potencial, o a veces algunos ponen DLP, ¿sí? Indistinto, cualquiera lo va a poder usar, es 100 volts. O sea, en el punto B voy a necesitar 100 volts. Si aumento la carga por aquello, sencillamente, si aumenta la carga 10 veces más, el voltaje va a tener, el efecto potencial tiene que aumentar 10 veces más de lo que había antes. ¿Sí? Si antes tenía 10, ahora voy a tener 100. Esa cuenta, hagan la cuentita, si le pongo el resultado directo, me parece muy trivial. Tiene que dar 100 volts. Dos. Problema 2. Si una gota esférica de líquido tiene una capacidad de 1 picofarad, ¿cuál es su radio? Si otra gota tiene un radio, ¿cuál es su capacidad? ¿Cuál es la carga sobre la gota más pequeña y su potencial es de 100? Bueno, este es el caso de una esfera, capacidad de algo esférico.
general es una buena aproximación pensar la gota de agua de H2O como un buen conductor. ¿Sí? Entonces uno puede decir que es ideal, un conductor ideal. Para las cuentas vamos a pensar que es un conductor ideal, ¿sí? Es una esferita conductora. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad? Si estuvimos hablando que necesitamos dos conductores y si tenemos la gota, lo sumo tendremos un conductor, ¿no? Una esfera conductora, ¿sí? Donde la carga se depositaría en la superficie, pero adentro no hay carga, campo cero, no hay carga, toda la carga se deposita en la superficie en el conductor. Y la carga menos Q, o si esta es de menos Q, ¿dónde está la carga Q? Bueno, justamente el modelo de la gota es, la capacidad de la gota es pensar que la otra capa, la otra conductora está en el infinito. Esa carga está distribuida, esa carga menos Q está distribuida en el infinito. Obviamente, la diferencia potencial está dada por el potencial del infinito menos el potencial que tiene que estar acá. Si uno supone, bueno, el infinito es cero por alguna razón, eso me interesa, va a ser la integral del campo eléctrico de una esfera conductora de carga Q. Nada más. ¿Sí? Ustedes tienen en el problema resuelto, el problema uno dice calcula la capacidad de un conductor esférico sin dieléctrico y con dieléctrico en su interior. Después modelo dieléctrico, pero a priori acá estamos pensando y no tenemos que tenemos vacío, ¿no? En ese caso, este es el caso que tenemos que resolver. El caso que resuelve el problema 1, el problema 1 de los resueltos, resuelve el problema, esto es radio A y esto es un radio B. Ustedes lo pueden ver ahí, en la misma guía, la primera hoja, y esto es un radio B. ¿Sí? Esta tiene Q y esta tiene menos Q. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ese ejercicio se averigua la capacidad de esta configuración. ¿Cuál es la capacidad? Y se llega, nuevamente, se plantea que este tiene un potencial V0 y un V1, lo que sea, pero al final lo que va a interesar es la diferencia potencial entre los dos, así que no importa el potencial de referencia donde lo pongan, porque los dos sí están referenciados al mismo potencial de referencia, ¿no? Les va a terminar dando que la diferencia de potencial, supongamos que esto es BA, esto está potencial BA y esto está potencial BB, ¿sí? Les va a terminar dando que la diferencia de potencial BA menos BB, esa es la cuenta que tengo acá, le da Q sobre 4pi de 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. ¿Sí? Yo no testé la cuenta, o sea, no sé si está bien la cuestión de los signos, pero supongo que sí. En particular porque esto está acá cuestión el potencial y esto es positivo, si uno piensa que está la positiva, el potencial este tiene que ser mayor que esta otra. Entonces, esta recta va a ser positiva y como A es menor que B, 1 sobre A es mayor que 1 sobre B, entonces esto también es positivo, por lo tanto esto tiene lógica que este resultado también. Y sí, está bien. Solamente el signo, el resultado está bien, el signo era lo único que me podía preocupar un poco. Pero fíjense lo siguiente, uno llega aplicando la ley de Gauss, calculando el campo acá adentro, integrando el campo entre este punto y este punto, ¿sí? Eso es lo que hace acá, llega a que la diferencia potencial entre los dos va a ser esta. ¿Sí? Nada más lo que hicimos el otro día para el potencial entre un punto y otro, el vinimos al infinito, lo que sea, ellos lo hacen entre los dos conductores. Y llegan aquí. ¿Qué ven? Y lo único, el segundo paso, y eso es lo que es lo importante de este problema y de todos los problemas cuando uno calcula la capacidad en cuanto a la geometría, es cómo relaciono esto con esto.
¿Cuál es la capacidad? ¿Cómo? Empiecen a dictar. 4 pi es 4, 0. 1 sobre 4 pi. Epsilon 0. Por 1 sobre A. Exactamente. Fíjense. Eso es la capacidad. dB, esto es Q. No, esto no es la capacidad. Esto es C menos 1, perdón. ¿Sí? O 1 sobre C. Porque esto, después ustedes lo pasan acá a este lado, y eso les da C. ¿Está claro? O sea, esto es la inversa de la capacidad. Es la capacidad de la menos 1, ¿sí? ¿Está claro eso? Porque esto que es, esto no es otra cosa que delta B, esto es Q, y de acá, esta es equivalente a esto. Entonces 1 sobre C tiene que ser esto. Entonces 1 sobre C es esto. Por lo tanto C va a ser la inversa de esto. 4 pi. Claro, va a ser 4 pi es 0, y saco el menos 1 acá, 4 pi es 0 va a pasar arriba, y lo otro pasa abajo. No sé si ponerlo, porque suelen equivocarse. En realidad uno podría poner la menos 1 acá, pero lo voy a evitar porque el año pasado la gente que se olvidó poner menos 1, después se hizo así. ¿Sí? Sería la capacidad. Fíjense, esta es una definición. Yo construyo la relación como y entonces digo, bueno, si esto es la diferencia potencial y esto es Q, esto tiene que ser la capacidad. ¿Está claro? Es una simple relación que hago. Perdón, la capacidad de la menor. Inversa la capacidad 1 sobre C. Por lo tanto, esto lo paso al otro lado y lo tengo C. Entonces, esa es la forma geométrica que tiene la capacidad si uno tiene dos esferas conductoras. ¿Sí? Ahora, lo mismo vamos a hacer para la simetría cilíndrica, lo mismo se hace incluso para el plano paralelo. Uno llega a la solución geométrica haciendo la misma lógica. Era el campo o la diferencia potencial, sabe la carga de un lado, la del otro, y relación y ya está. Ahora fíjense, este es el problema de dos conductores. Yo le dije que de la gota uno lo puede pensar como que este D tiene infinito. ¿Sí? Entonces, el problema que a nosotros nos interesa, ¿qué resultado va a dar? C va a ser igual a 4 pi epsilon 0. 4 pi epsilon 0. Todo eso. No, sí, supongo que el radio, llamémosle algo al radio de la gota acá. Supongamos que R el radio de la gota, ¿sí? Para no poner A, entonces nos damos cuenta ahora cuál es. Entonces R en este caso vendría a ser el A, ¿sí? Y el otro conductor, el B, vendría a ser infinito. Entonces queda 1 sobre infinito.
capacidad, ¿cuánto les da esto? En el caso este de la gota tenemos R es la capacidad de la gota es de 1 picofaradio. Entonces, ¿cuánto es su radio? ¿Sí? Entonces, de esta deducción sabemos que R es C sobre 4 pi 0, ¿sí? O sea, esto va a ser 1 por... ¿cuánto vale un pico? Menos 12, muy bien. 1 por 10, o sea, directamente uno puede poner 10 a la menos 12 faradios, dividido 4 pi es 0, esto es 8,85 por 10 a la menos 12, ¿está bien? Bueno, y acá sí es newton, no le importa. Si ustedes usan MKS faradio acá, ponen acá este valor, lo que obtenga va a ser metros. Seguro ya estos metros. Hagan toda la cuenta. El pase va a estar complicado porque el faradio es voltaje sobre coulomb. Después el voltaje lo tienen que pasar a alguna unidad, llegar a tener newton y metros. Entonces el voltaje es en el fondo joule sobre coulomb o algo así. Y el joule ahí tiene newton por metro. Y ahí este va, entonces el faradio lo pueden llegar a expresar en newton, metros y coulomb. Este está expresado en newton, metros y coulomb. Cuando hagan la red se va a terminar quedando en metros. ¿Sí? Tienen que hacer todo ese caminito. Esto es, se van a ir los 10 a la menos 12. Y el R termina dando 4 por pi por 8,85, esto debe ser 12, 0,01 y algo de metros. 0,009, ¿cuánto sigue? O sea, prácticamente, sí, está ahí, ¿sí? 0,01. ¿Sí? Y sí, porque esto es 10, esto es 10 a la 9 prácticamente. 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Está seguro, está 89. Ah, y no me parecía porque esto te queda un 9 acá arriba, digamos. El 89, o sea, 8,9 por 10 a la 90. Metro. Si lo quieren expresar en milímetros, esto es 8,9 milímetros, ¿no? 8,9 milímetros. Vamos a ir más grande. Está bien, la gota. No llega al centímetro. Bueno, después dice, si otra gota tiene un radio de 2 milímetros, ¿cuál es su capacidad? Bueno, ya está. Ponen el valor de 2 milímetros acá, o sea, en metro, selección C y le da la capacidad. O ya la pueden hallar en la anterior. Y después dice, ¿cuál es la carga sobre la gota más pequeña si su potencial es de 100 volt? Bueno, sobre la gota más pequeña ya tenemos la capacidad, ¿sí? ¿Ya? Si nos dicen que es 100 volt el voltaje, y suponemos justamente, estamos suponiendo que es 0 la diferencia potencial, es la diferencia potencial con el infinito, 100 volt, ¿sí? Ya está, ya tenemos. Y ahí ni siquiera tenemos, no importa la geometría, porque la capacidad ya nos dice cuál es la gota más pequeña en el A, es un picofaradio, ¿sí? La diferencia potencial son 100 volt, ya tenemos la carga. ¿Ya? O sea, en el punto B usan directamente esto. ¿Sí? Esto es el A.
planos paralelos a la densidad de carga de los lados para afuera. Otros, pero la carga sí es contrapuesta, pero no la densidad de carga. La vuelta esta que es importante. Uno podría decir, bueno, podemos aplicar aquellas formas, lo que pasa es que no nos da, necesitaríamos saber la carga y no tenemos el área. No sabemos cuánto es el área. Entonces no podemos averiguar la capacidad, porque uno ahí tiene el dato de la distancia. Sí, hay una fórmula de la capacidad para placas con una paralela que demuestra que depende de alguna forma del área de las placas y de la distancia de las placas. De los libros, o en el teórico mismo, lo primero que se presenta como ejemplo es eso. Pero eso se deduce de aplicar la tela de campo, por pensar que es más. Lo que uno hace acá es